Aporú, apoyé, aboyillé, opo a todas suri, guarebafú. Buenas noches, familias. Buenas noches a todos los que están ahí, acá en un nuevo programa de Esencias, tratando de dar todo lo mejor para ustedes que están ahí, compartiendo un día más de bendiciones, un día más de alegría por estar acá en este mundo, ¿no es cierto?, viviendo cada momento, cada segundo, cada situación, cada alegría, cada llanto, cada satisfacción, siempre caminando, tomados todos juntos de la mano, con buenos pensamientos, enfocándonos. Y vamos a comenzar el programa dándole los saludos y la bienvenida a nuestra hermana y a la Iyá Ifá Wopé, que ha hecho su consagración en Ifá, y que todas las bendiciones y todos los iré sean para usted, madre querida, que se lo merece, que Ifá siempre la está abrazando, que Orumila la está abrazando, que Olodumare siempre la está iluminando, a usted, a su familia, y que tenga un nuevo comienzo, un nuevo renacimiento en esta nueva etapa, empezando a descubrir su destino. Muy bien, vamos a dar comienzo. Tenemos un programa bastante cargado hoy y vamos a empezar dando los saludos a todos los que están ahí. Buenas noches, felicidades, hermana. Les quiero decir que la ya que se consagró es Majo, la hermana que da los programas los días lunes, Metamorfosis. Te mando un beso grande, hermana. Hay unos cuantos conectados, pero los que puedo ver en el... Disculpen los que no me aparecen. Ifa Yoque Guarení, Ifa Sumá Guarení, José Antonio Páez Osorio, Piepal Daleón. ¿De dónde es PayPal Daleón? Awo Oye Polú, Iyá Ifalayolé, Braulio Sosa, Jorge Alberto Ruiz Díaz, Marcela Pineda. Gracias por estar conectados, por darnos un poquito de su tiempo. Julieta Wermart, Ifagumbia de Guarení, una hermana, Ana Cortés. Y bueno, vamos apareciendo de a poquito. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Les doy las gracias por estar ahí nuevamente. Y vamos a empezar el programa porque es un programa bastante largo. En el sentido de que venimos hablando de la fuerza de uno, ¿no es cierto? De la fuerza. Y viendo desde otro punto de vista, de otra forma de observar a los orishá, de entender a los orishá, de la manifestación pura en esa dinámica de energía y de acción, de vibraciones, de colores, y todo lo que es Ifá, ¿no es cierto?, de que nos habla de la ciencia acá, plenamente ciencia aplicada, cuántica, química, y todo lo que venimos viendo, tomando y aprendiendo de este orishá, de Ogún, y cómo interactúa en nuestra vida, y cómo interactúa también en nuestro cuerpo, sobre todas las cosas. Nosotros hemos hablado en el programa anterior, estábamos dando referencia a ciertas historias, las cuales estaban expresas o se hablaban en los Odu, pero estamos también hablando de lo que es la ciencia, la medicina, en relación al trabajo fundamental que tiene Ogún en nuestra vida y sobre todo en nuestro cuerpo. No nos olvidemos que los orishá cumplen funciones fundamentales, pero una de las funciones fundamentales y vitales es la de Ogún. Ogún es el que viene a preparar el camino hacia los otros orishá para que pueda empezar a ver vida, creación y todo lo que está hecho dentro de la creación misma que Olodumare ordena a los orishá cumplir con ese mandato. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, de los 7 pasos que se producen en la médula espinal, que son 7 pasos, y de ahí recién comienza la formación de los glóbulos rojos, o sea, de las células del sistema circulatorio sanguíneo, o sea,
que una vez que cumplen esos 7 pasos, las células van a pasar al torrente sanguíneo y ahí estábamos haciendo o marcando el trabajo fundamental, único y que es insustituible de Ogún. Porque este sería el trabajo vital de Ogún en estos pasos. Nosotros habíamos hablado que dentro de la médula, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Y ustedes me dirán, ¿por qué traigo todo a colación? Y empiezo a demostrar y ver cómo se van ensamblando orillá, energía, fuerzas, cuando nosotros teníamos esas visiones del orillá como una figura de un guerrero, de alguien que iba a pelear, a conquistar, lleno de sangre, de victorias y de situaciones también de vida. Pero porque en realidad nosotros tenemos que empezar a ver el fondo y la profundidad de todo esto, la profundidad de lo que es el orillá. No solamente Ogún, sino todos los orillá. La profundidad de lo que son las religiones africanistas y la profundidad de lo que es Ifá. De lo que nos enseña y nos dice cotidianamente. Y cómo nosotros a través de todo esto vamos aprendiendo a vivir, a entender los porqués de los destinos, de las enfermedades, de las situaciones. Y cómo comienza todo esto. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre esto, mientras más conocimiento vamos adquiriendo, conocimiento, con conciencia, no quiere decir que nosotros tengamos que ser eruditos, médicos, científicos, no quiere decir eso. Cuando Ifá nos dice que tenemos que tomar conocimiento, más despacio, dicen acá, que por favor, si nos dice que debemos empezar a ver todo esto para poder comprenderlo, porque si no, nosotros no tomamos la dimensión de todo lo que es. Cuando nosotros hablábamos de la médula y la formación de los glóbulos blancos, ahí empezábamos a también entender lo que eran los macrófagos y la función que cumplen. Los macrófagos, a través de la fagocitosis, que el fagocitosis viene de la palabra que quiere decir tragar, comer. Están los leucocitos, los macrófagos, que eliminan cualquier tipo de sustancia de desecho en el cuerpo. Y que esta también es una función de Ogún, porque recuerden en la historia que habíamos hablado, que Ogún venía limpiando los caminos, venía blandeando, venía con su machete, venía abriendo. Esto es lo que dice, esto es lo que quiere decir y lo que quiere explicar Ifá dentro de estas historias. Cuando se habla de abrir de los caminos, la apertura total, no solamente de los caminos de la vida cotidiana, sino también de lo que sucede dentro de nuestro organismo, abrir esos caminos. ¿Cómo lo hace? Con esos elementos que están haciendo, por ejemplo. Entonces los macrófagos, a través de la fagocitosis, van a comerse todos los desechos, o sea, van abriendo caminos, van abriendo. Entonces esta función de eliminar todas las células muertas, de eliminar bacterias, de eliminar cualquier sustancia de desecho. Y acá estamos viendo plenamente el trabajo del desarrollo de Ogún. Esto tiene nombre, por supuesto, se llama osteoclastos, que es lo mismo que los macrófagos, pero van por dentro de los huesos. Y estos van reparando los huesos. O sea, acuérdense cuando decía Ogún que Ogún venía caminando y preparando el camino, pero también venía construyendo. Por eso se dice que vienen reparando los huesos. Y eliminan todo lo que por la fricción de los mismos huesos o por los motivos de estrés se producen residuos, ¿no? Entre los huesos, entre las articulaciones. Entonces esto hace al mismo tiempo de limpiar y de reparar todo esto. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene mucho que ver por la acción después de las enfermedades y la falta de ausencia de Ogún en estos trabajos. Los osteoplastos, por ejemplo, van a absorber todos los minerales con el agua, juntamente con el agua, para poder crear la densidad de los huesos. Entonces todo lo que van a absorber va a ser fósforo, calcio, magnesio, hierro, proteínas del colágeno y el elastino, que va a hacer que ese hueso sea consistente, que esté unido, que sea fuerte. Nosotros, y disculpen a veces si yo me acelero un poco en explicarlo, es porque siempre hay una acción en mí
no es que me está apurando, sino es que voy con tanta información que a veces hay una parte que me dice, dale, porque no te va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, es una mala costumbre que yo tengo. Pero bueno, lo voy a ir tratando de ir mejorando para que ustedes puedan entender. Y lo que se trata es de tratar de entender, que entendamos y comprender todo esto. Por lo importante que es de ir a la profundidad del conocimiento de los orishá, de Ifá, de todos los orishá. Y cuál es la función en sí, la vitalidad que exige y está dentro de nuestra vida y la función que nosotros tenemos que cumplir en esa vida. Porque nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo lo cuidamos nuestro cuerpo? Una de las partes principales que decía, ¿no? Tener un buen orí, bases fundamentales, iguapelé, surú. Todo eso es fundamental también para tener una buena sanidad en nuestro cuerpo. Hay una historia que habla en Ogún Dameji, que es la historia cuando Obatala, que Obatala es la luz, es la energía de esa luz que viene con esa información inteligente enviado por el Udumare. Y Ogún es el servidor de Obatala. Ogún siempre se lo clasificó como el trabajador, el hombre incansable en todas sus actividades. Por eso acá vemos el reflejo. Cuando dice de trabajar, vemos todo el reflejo que hace, no solamente en la vida cotidiana, sino en nuestra parte interior. Cuando nos referimos a la parte interior, es la parte física, fisiológica, y también en la parte espiritual. Y la historia habla de que un día Obatala, o sea, Ogún era el que le abría los caminos a Obatala para poder transportarse de un lugar a otro tranquilamente, sin ningún obstáculo. Y en Ogún Dameji nos dice que un día Obatala dijo, ahora no lo necesito más, Ogún. Entonces Ogún, decepcionado, fue ahí la historia que contábamos, que se fue al monte, que se refugió en el monte, que tuvo que sacarlo Oyun. ¿Se acuerdan? En el programa anterior lo tienen, ahí estamos, para no volver a explicar lo mismo. Pero ¿qué sucede acá en esta parte? Obatala dice, no lo necesito, Ogún, ya no lo quiero más. Entonces Ogún se retira, pero antes de retirarse empieza a tapar todos los caminos, cortando árboles, colocándolos para que se obstruyeran todos los caminos. Cuando Obatala sale de su casa a sus peregrinajes diarios donde iba de viaje o a visitar a distintos lugares, ¿qué sucedió acá? Se encontró que tenía todos los caminos obstruidos y no podía seguir caminando, no podía pasar. Tuvo que volver a llamar a Ogún. Cuando nosotros hablamos de Obatala, que Obatala es quien maneja totalmente nuestro cerebro, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de Akode y Seda? Nuestro cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y maneja todo, y maneja las energías que vienen del universo, están asociadas totalmente con Obatala y asociadas con el cerebro, o sea, el pensamiento, las condiciones mentales, todo lo que se refiere a esto. Pero hay una acción fundamental en toda esta acción de Obatala que necesita Ogún para poder realizar toda esta situación, y ahora lo vamos a ir explicando. José Antonio Páez Babá dice, Ogún tiene que ver mucho con el esqueleto humano en la creación sobre la humanidad. Allí, Babá. Así es, muchas gracias, padre. Para ver la función de Obatala, nosotros que estábamos viendo que es esa energía de luz que va a recorrer todo nuestro cerebro y que es una interacción de energía y de luz y de información inteligente. Información inteligente enviada por Uludumare a través de Ifá. Que es enviado Obatala con esa energía, con esa luz que va a utilizar para ingresar en nuestras funciones vitales de todos los órganos y de todos los sistemas también. Pero para que esto funcione, para que esto se realice, es necesaria la vitalidad de Ogún, la fuerza, la energía, el accionar y el trabajo de Ogún. Fíjense lo importante que es todo esto, y lo vamos a ir explicando. Sabemos que en nuestro cerebro, en lugar de función de Obatala, tenemos células nerviosas y células que en el cerebro se llaman neuronas. Las neuronas, por eso acá vamos a entender por qué la historia de Ogún, cuando es desplazado,
Cuando hablábamos del hierro, que era quien transportaba a su vez entre los glóbulos de la sangre, o sea, entre las células de la sangre, transportaba el hierro y transportaba a su vez el oxígeno. Y sin estos elementos fundamentales no funciona el cerebro. O sea, acá hablábamos de la obstrucción. Acá en el cuento hablaba cuando Ogún se enoja y obstruye los caminos, de Obatala. Cuando nosotros hablamos entonces dentro de lo que es la comunicación o la falta de comunicación de las neuronas, estamos viendo esta famosa parte del cuento que hizo, o de la historia que dice, la obstrucción. La obstrucción que hizo, cerró los caminos Ogún. Porque Ogún cierra y abre caminos también. Eso es lo que hablan las historias, pero la interpretación es, en el tema nuestro, cuando no se produce lo que llamamos la sinapsis, o sea, la comunicación de neurona con neurona, no hay producciones de neurotransmisores. Los neurotransmisores están determinados por determinadas proteínas y hacen una función de llevar información. Y eso sería lo que se llama la interacción del axón y las dendritas para que las células neuronales se comuniquen. ¿Qué es lo que funciona? Es un sistema químico y impulsos eléctricos que hay adentro. Por eso se habla de esa energía, de esas formas de ondas electromagnéticas que representan la luz, que representan la información inteligente que trae Obatala a través de la luz enviado por los Ludumares. Y nosotros podemos hacer a través de las neuronas, a través de esos impulsos eléctricos, podemos hacer lo que se llama el pensar. Producimos el pensamiento. Que el pensamiento es una onda energética, que cuando va a pasar por lo que se llaman quarks, se va a producir lo que es materia para este mundo. Por eso la importancia de lo que hablábamos en los programas anteriores del pensamiento coherente, porque a través del pensamiento coherente viene la apertura de conciencia, y la apertura de conciencia es el despertar de Ori, y el despertar de Ori con la apertura de conciencia es entrar en el dinamismo de entender y estar en contacto con lo más sagrado que es Olodumare, estar en contacto con los orishas, entender su función, su acción, sus reacciones, sus funciones que cumplen dentro de la vida humana, tanto física y espiritual, y así aún de toda la creación del universo. Pero ¿qué sucede acá en esta interacción que va a pasar con Obatala en el cerebro? Va a suceder que estos neurotransmisores van a poder lograr la liberación de hormonas a través de la glándula pineal, que es la serotonina. La serotonina nos sirve para sentirnos bien, para sentirnos tranquilos, para ser felices, y a su vez la serotonina después se va a transformar en melatonina, que esto va a hacer que produzca sueños reparadores, poder dormir la cantidad suficiente de horas que nuestro cuerpo necesita para liberar el estrés, para descansar, para que las células descansen después de ese trabajo cotidiano y que está haciendo y se está produciendo constantemente en nuestro cuerpo, aparte liberándose cantidades de químicos y péptidos, ¿no es cierto?, que van a ir a funcionar también a través de nuestro cerebro y a través de la glándula pineal. Esos péptidos que se liberan a través de los pensamientos van a bombardear nuestro cuerpo. ¿Y qué bombardean? Cada parte va a mandar información a nuestro ADN y va a grabar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en los programas anteriores que éramos antenas de recepción, que recepcionábamos todo nuestro entorno? ¿Pero qué quiere decir eso? Que recepcionábamos las cosas positivas y negativas. O sea, un mal pensamiento producido por lo que estamos captando libera péptidos que va a atacar las células y las va a enfermar. Ahí empezamos con la enfermedad. Pero la enfermedad se inicia a través de un problema ya espiritual, o sea, la enfermedad nace dentro de la parte espiritual. Por eso lo importante de entender la acción de los orishas en energía,
en función y en vitalidad para nosotros para poder revertir todo esto. Sí. La melatonina es la hormona del sueño, ¿no? Sí. Esa que nosotros tenemos que conseguir mediante un relax, un momento de relajación, buscar ese momento, tenemos que buscar ese momento. A veces estamos inquietos y decimos, bueno, voy a mirar tele o voy a mirar el celu hasta que me agarre el sueño, ¿no? Pero lo que hace la luz del celular es retardar la secreción de esa hormona. Exactamente. Es retardar. Esa luz que provoca un estímulo que es contrario al de estar relajado y estimularnos y prepararnos para el sueño. Así que por eso la melatonina es llamada la hormona del sueño. Exacto. Y también nosotros a través de estas hormonas podemos hacer que empiece a reconstruirse los tejidos que han sido destruidos durante el día, durante el proceso de estrés que se produce y también por el proceso de desgaste físico que también existe. Bueno, el trabajo de la creación de la serotonina y de la creación de serotonina es a partir, y es un trabajo de Ogun, y se hace a partir de un aminoácido que se llama triptofano, el cual lo transforma la melatonina y la serotonina, después lo va a transformar en tritamina, indolamina, melatonina. Bueno, pero lo importante acá que debemos saber es que son mensajeros, no interesa cómo se llaman, o por ahí nos queda grabado quizás si alguna vez yo alguna vez escuché de esto. Bueno, eso se llama conocimiento. Yo alguna vez escuché esto, no sé dónde, y voy y busco, eso se llama conocimiento. Vamos adquiriendo ciertas nociones que nos va llevando a saber qué es esta interacción, que esto está relacionado con el cerebro, que está relacionado con el trabajo de Ogun, que está relacionado a su vez con el trabajo de Obatala en el cerebro. Pero lo más importante que tenemos que saber acá, que son mensajeros para poder proporcionar descanso, para poder producir felicidad, porque son hormonas que a su vez también son alucinógenos naturales. Alucinógenos naturales, no son drogas convencionales, alucinógenos naturales que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, que a su vez va a funcionar en un montón de situaciones. Por eso es importante saber todo eso. Pero acá, ¿qué nos dice IFA? Acá podemos ver que hay una persona, cuando falta esta interacción de Ogun, este trabajo de Ogun, cuando Ogun produce que el cierre de caminos por alguna acción, porque la acción la vamos a realizar nosotros a través de que nos enfermemos por pensamientos, situaciones o acciones que nos lleven a eso. Ahora vamos a explicar por qué. Entramos en un cuadro depresivo porque no está funcionando bien el trabajo de Ogun, entonces el problema ya lo está teniendo Obatala en su mundo, en su situación, en esa parte que domina que es el cerebro, porque no hay hierro, no hay oxígeno. Algo fundamental, sin alegría no hay oxígeno, sin alegría no hay felicidad, sin felicidad no tenemos oxígeno, y yo ya le voy a explicar por qué. Vamos perdiendo la memoria y nos vamos sintiendo débil. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno, por la falta de hierro. Y esto es todo sobre la base de los aminoácidos, por ejemplo de la acetylcolina, la gamma, la dopamina, que son funciones especiales de Obatala. ¿Por qué? Porque esto se va generando y va a generar procesos mentales, va a generar hormonas, que las hormonas les pertenecen a Obatala. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque las hormonas se empiezan a formar a través del colesterol y se forman a partir de los lípidos y tienen un color blanco. Y como el color blanco está relacionado directamente con Obatala, que es un orillá funfun, o sea, es un orillá blanco, porque la luz es de ese color blanco, es algo tan especial como el color de las hormonas también. Entonces está relacionado con Obatala, pero a su vez muy interrelacionado con Ogun, porque sin Ogun esto no se puede producir. Entonces sabemos que las hormonas también son mensajeros, ¿no es cierto? Pero mensajeros electroquímicos. Acá es donde comienzan los problemas mentales, por ejemplo como la enfermedad de Alzheimer.
Fíjense cómo vamos hablando de Orishá, vamos aplicando la información que nos dice Ifá a través de un nodo, de algo, de un EC, y nos dice, bueno, acá estamos un problema teniendo, o estamos con un problema de llegar a un Alzheimer, a una enfermedad del Alzheimer, a un problema mental, por la falta de la creación de la dopamina, al no ser creada. Por eso se dice en la historia que Ogún cerró los caminos a Obatala. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, al tener los caminos cerrados, ¿qué tenemos? Las vías cerradas, no tiene espacio para que Obatala interaccione con todo eso en el cuerpo. La función, por eso se dice en la historia, Ogún se retira, se va. Ogún cierra los caminos. Y al cerrar los caminos, ¿no es cierto? Y al tapar los caminos, ¿qué quiere decir acá? Hay una excesiva acumulación al ser, porque a la historia dice cerró los caminos, no puso árboles, puso cosas, pero en realidad es lo que quiere decir acá la historia es que hay una excesiva acumulación de hierro, elemento de Ogún, de hierro, y esto se llama hemacromatosis, que es la acumulación del hierro en ciertos lugares del cuerpo, sobre todo el cerebro, el hígado. ¿Y qué produce esto? También en el corazón. Entonces interrumpe cualquier función. Miren lo importante que es que Ogún trabaje como corresponde. La falta de hierro produce la anemia. ¿Y qué quiere decir la anemia? La anemia tiene una función, o sea, a nosotros nos enseñó Galeno que, te estoy hablando del año 400 allá en Turquía, cuando no era Turquía, sino recién empezaba a formarse todos esos imperios, nos decía que la enfermedad viene a sanar. Entonces, ¿qué dice? ¿La anemia qué es? La anemia es la actitud de decir, de sí, pero, no sé, lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Ahí empiezan todos esos problemas de situaciones. Por eso es el trabajo acá de Obatala, el trabajo de Ogún, la liberación, la limpieza de los caminos, para evitar este tipo de pensamiento, ese tipo de pensamiento que se va a producir en nuestro cerebro. Y sí, pero no sé, y puedo, no lo puedo. Vamos teniendo, a la larga o a la corta se va a producir este efecto. La falta de hierro va a producir la anemia. Observen todo esto, si alguno quiere y le interesa, vayan y busquen, van a ver y van a aprender cuál es la enfermedad y cuál es la situación de esa enfermedad. Y cómo esa enfermedad llegó a nuestras vidas y por qué influyó en la parte primero espiritual y después llegó a la parte física. Cuando Olodumare pregunta, cuando nosotros volvemos de regreso a casa, lo primero que dice en las historias que nos hemos contado, dice, ¿qué hiciste con la creación que yo te di? Y nosotros estábamos pensando en toda la creación del mundo, de los animales. Sí, es verdad, también esa es la parte que nos dio, pero la principal somos nosotros. Lo principal que nos dio Olodumare a nosotros fue la vida, a través de los orishas, por supuesto, pero lo principal que nos dio fue la vida. ¿Qué hiciste con eso, eso maravilloso de la creación que te di, que es la vida? No recuerdo ahora bien exactamente las palabras, pero el Babá Ifayimi me había colocado algo muy bonito que hablaba de la vida. ¿Qué hiciste con eso que te di? ¿Lo cuidaste? ¿No lo cuidaste? ¿Cómo no lo cuidas? Con malos pensamientos, enfermándonos, no haciendo lo que tenemos que hacer. Pero esto no es un reproche, es una forma de ir aprendiendo cómo podemos cambiar esa acción, cómo podemos ir generando otro tema de actividad para poder cambiar y tener mucha más sanidad dentro de nosotros. Cuando nosotros hablamos de vos, cuando hacemos sacrificio, cuando hacemos un registro, cuando vamos a un opón, cuando vamos a hacer el sacrificio, el mejor sacrificio que hay, que existe, es el Evo nuestro, el particular, el sacrificio nuestro particular, de cambiar la forma de pensar, de entender nuestro destino, de aplicar el conocimiento, la sabiduría. Que les vuelvo a repetir, esto no quiere decir que se tengan que estudiar todo, no, quiere decir tener conciencia para poder entender el conocimiento. Bien, entonces estamos hablando de lo que no, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer.
es negarse a enfrentar a la vida. Es la desesperanza, es el desamparo, es el dejar abandonado. Cuando las personas mayores empiezan a sentirse abandonadas, desesperadas ante el hecho de lo que queda de su vida, o de lo que es su vida, de lo que ha pasado en su vida, equivocada o no, no importa, no somos quienes para jugar. El fan no juzga a nadie, nadie puede juzgar al otro qué hizo con su vida, ¿no? Va a dar cuenta cada uno en el momento necesario. Pero sí tenemos que saber que algo está pasando acá y está hablando que está teniendo un problema profundo. Una persona se siente despreciada, puede sentirse despreciada por los familiares, por un grupo familiar, laboral, por una comunidad, por una sociedad. Y eso es lo que pasa con nuestros mayores. Por eso vienen esas enfermedades. Eso quiere decir Alzheimer. ¿Quieren evitar esas enfermedades en un mayor? Abrácenlo, mímenlo mucho, estén con ellos, hablen. Y van a evitar un montón de situaciones. Y no se olviden que también todo es consecuencia también de lo que vamos a cosechar. Así como fuimos con los mayores, no serán nosotros, los menores que vienen atrás van a ser con nosotros. Entonces, para no irnos del tema, seguimos hablando. Bueno, vos estás hablando y hablas de la hormona, la dopamina, que es la que nos da placer, felicidad, ¿no? Es llamada así, la hormona del placer. Y después hablas de la serotonina, que es un neurotransmisor, pero también para algunos es una hormona, ¿no? El cuerpo la usa para enviar mensajes entre las células nerviosas y parece que incide sobre nuestras emociones, sobre nuestro estado de ánimo y también sobre el apetito y la digestión, ¿no? Exactamente. Y después hablas de la melatonina, que es la que regula el sueño, es esa hormona que necesitamos para llegar a un sueño reparador, ese que nos va a reparar de alguna forma o nos va a dar pilas de alguna forma a este cuerpo para que mañana vuelva a funcionar, ¿no? Estamos hablando también de los excesos, el exceso de hierro, cómo incide, ¿no? Y así como nos creó, también nos dieron la capacidad de curarnos nuestras enfermedades con nuestros propios químicos, ¿no? Nuestras propias hormonas. Es un laboratorio en el cuerpo. Tenemos un laboratorio en el cuerpo y todo podemos empezar, y solamente podemos empezar con la concentración, con la meditación, sí, con el ser prudentes, con el ser coherentes, ¿entendés? Y de brindar un montón de amor, más a aquellos que están al lado nuestro, ¿no? Nuestros viejitos, nuestros niños. Entonces seguimos hablando de Ogún, estábamos hablando del número 7, que la actividad y la formación de esa energía de ese número 7 es insustituible, como lo es la actividad de Ogún. No se puede reemplazar, no hay reemplazo. Es el que prepara el camino para los otros orillas. Entonces se habla de Ogún como el trabajador. ¿Y el trabajador qué es? El trabajador es el que hace el trabajo, y el trabajo que nos da, el trabajo nos da frutos. Y al dar los frutos que nos da, el trabajo nos da con fruto economía. Entonces por eso también está relacionado con la economía. Cuando yo les dije en el programa anterior de que estaba relacionado con la economía, es verdad. Porque el trabajo da frutos y el fruto da economía. Y esto lo pueden ver cuando Ogún vivió humanamente, que las primeras ciudades que vino fue de la ciudad de Iré, después hubo otras ciudades más. Y Ogún representa también la acción del manejar, o sea, manejar camiones, autos, también es la parte de la parte que ejecuta, es una función explosiva que tiene. Lo ponían como la forma de matar también porque guerreaba, qué sé yo, bueno, pero también como el justiciero. Pero sobre todo el justiciero, y todo esto se habla cuando se rompe un juramento. Hay un lugar que tuve la suerte de conocer, que es en Ileife, cuando fuimos al Palacio de Loni de Ileife. Hay un lugar donde estaba donde se enterró el hijo de Ogún, que por una traición con la mujer y los amigos, que él era herrero, él le dijo, y Orunmila le dijo, Ifá le dijo, pon tu negocio acá, que acá vas a ser fructífero, y vas a tener dinero, no te va a faltar nada. Puso su herrería en ese lugar, el hijo de que usted hablando, ¿no? Su herrería ahí, y
él tuvo un negocio espectacular y había otros que tenían envidia de él, la mujer lo traicionó, pero se presenta el papá de Ogún, o sea, el papá del hijo de Ogún, que venía a ser Ogún en sí, se presenta y te van a traicionar, te van a querer envenenar con esta comida, bueno, lo quieren envenenar, la mujer, los amigos, bueno, se da cuenta, los decapita, pero amaba tanto a su mujer y quería tanto a sus amigos que se entierra en ese lugar. En ese lugar hay unas piedras, ¿no?, grandes. En ese lugar se llevan a gobernadores, se llevan a personas que van a ocupar cargos en lo que es la parte de Nigeria, y se le hace un juramento, y se dice que si rompe ese juramento, Ogún lo mata en 7 días. Hay cosas que parecen increíbles, pero así no son. Baba, sí. Ogún dice, Obeyono es un odú muy importante y habla mucho sobre este tema, Baba. Y Anifa Ifa Wope, Aguarení, qué bello, Baba querido, aprendiendo contigo de cada palabra. Hola hermana, felicidades. Y Ana, gracias dice también, siempre se ha visto Ogún cómo cerrar nuestros caminos desde lo material, claro, sin darnos cuenta de todo esta gran enseñanza que nos da Ifá. Claro, por eso es el tema del programa, por eso el tema de la visión, de cómo salir de esa figura, de ese icono, y empezar a ver cómo es todo, cómo es la profundidad que Ifá nos está enseñando. Pero no solamente dentro de nosotros, sino también de todas las raíces africanistas, también ir al fondo, al profundo. Juan Antonio Gil Campos dice, Baba, ¿hay una forma de evitar esas enfermedades? Sí, ahora lo vamos a hablar también. Hoy voy a tratar de cerrar el programa con todo esto y lo voy a explicar también. Vamos a hablar de la historia de un odú, en una historia que habla en un odú, que es Obare Irosu, que es donde se lo prueba a Orunmila. Miren, ¿no? Qué cosa, ¿no? Lo prueban a Orunmila a ver si era verdad que podía decir y predecir tantas cosas antes de que pasen, y de su ficción, y de su formación, y de sus historias, y de todo lo que iba sucediendo. Entonces, dice la historia de Obare Irosu, dice que le pusieron 3 tacitas a Orunmila, 3 tacitas. Esas 3 tacitas, una era de color blanca, la otra era de color roja y la otra era de color negro. Entonces, ¿qué hace Orunmila? Orunmila dice, en la taza de color blanca hay tal y tal cosa, y explica todo, la historia y todo lo que había en la taza blanca. Cuando habla de la taza negra, dice, acá en esta taza negra hay tal historia y todo, y lo va contando. Y en la taza roja estaba escondido Ogún con sus machetes, listo para salir para ejecutarlo a Orunmila si mentía. Porque ahí se lo tiene Ogún como el ejecutor, el justiciero. Pero ¿qué sucede? Orunmila dijo quién estaba bajo la taza, y cuando levanta la taza, sale corriendo Ogún con sus machetes y le bate cabeza, o sea, le hace iforibalé a Orunmila. En ese momento se arrodilla ante él, porque ahí estaba la justicia. Pero ¿qué pasa eso? Como Ogún era el ejecutor de la justicia, se rinde ante la sabiduría, ante el conocimiento, ante la información sabia de Orunmila, que es enviada por Ifá, y a su vez a través de Ifá de Olodumare. Sí, es verdad, Orunmila representa la información de Ifá, y la información inteligente, programada, que trabaja en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, en cada célula, en cada sistema, pero que nos dice que todo eso es trabajo de Ogún. Que sin ese trabajo de Ogún no lo podemos, no se puede hacer, no se puede realizar. En definitiva, Ogún nos llevaría directamente a la muerte, sin él, sin su ausencia. Miren lo importante que es tener todo esto. Lo importante cuando hacemos los OC, cuando estamos interactuando con él, cuando se está haciendo un nuevo, cuando empezamos a entender que eso es por tal motivo, por tal situación, por tal enfermedad quizás. Es importante entender esto. Ahí estamos teniendo conocimiento. Acá nos dice bien el trabajo de Ogún que realiza, pero que el trabajo que programa Ifá para todo nuestro cuerpo,
para todas esas reacciones químicas, esas funciones metabólicas que van a ser función de Ogún. Y toda función de él se produce a través de energía de la vida. Por eso, Ifá nos dice que está pidiendo que aumentemos nuestro conocimiento. Vuelvo a recalcar, no es tragarse libros, ni ser eruditos, ni médicos, ni científicos, ni físicos nucleares, ni físicos cuánticos. Es tener conciencia, tener conocimiento, tratar de entender que... Por eso son las tres bases: entendimiento, conocimiento y sabiduría. Si bueno, en el destino de cada uno es ser médico, científico, astronauta, lo que sea, bueno, es parte de su destino. Pero en la función general del destino comunitario de todos es tener conocimiento. Para producir todos estos trabajos, ¿no?, de vida que a través de Ogún vienen, y sabe que todo este trabajo es una formación inteligente de Ogún que va a tener para nosotros, porque si no, como decía, él acaba con la vida. Por eso lo llamamos Ogún el justiciero también, porque es el que bloquea o va a producir un efecto en nuestro cuerpo. Se van a producir situaciones mentales. Por eso es un trabajo que no puede ser, insustituible el trabajo de Ogún. Imagínense que el trabajo de Ogún es aún cuando va a parir la mujer, porque prepara todo eso para la acción de parir. La acción de parir es un trabajo netamente de Ogún. La acción de cuidar el embrión en los primeros días para que se alimente de sangre es de Ogún, porque ahí hay un saco que se llama saco vitelino o vesícula umbilical, que es a través donde se va a empezar a alimentar el embrión a partir de los 3 años. A partir de los 3 días. A partir de los 3 días ya empieza la alimentación por sangre, y esa es una función del ser humano nuevo, es gracias a través de Ogún, porque es una función vital de Ogún. Por eso, a veces, todas esas reacciones explosivas químicas que se producen en nuestro cuerpo, se le atribuye a Ogún o se lo domina a todos los hijos de Ogún como de mal carácter. En realidad Ogún no es mal carácter, es una acción enérgica de acción vital sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. Entonces, si tenemos estaciones químicas, estas reacciones químicas que son violentas en el interior del cuerpo, pero también son violentas en el universo, es una acción de Ogún. No es que Ogún tiene mal carácter, es su forma, es su acción, es su ímpetu, es su reacción ante toda esta vitalidad. Hay una cosa también muy importante que debemos saber. ¿Por qué el color de Ogún? El color de Ogún también es el verde y pertenece al chakra del corazón. Acá vemos la parte cardiovascular en el trabajo de Ogún, o sea, el bombeo de la sangre a través del corazón. Que la sangre se produce en la médula espinal y ahí va a ser llevada y circular por todo el cuerpo. Y fíjense qué interesante en esto, qué hermoso ver y aplicar todo esto, porque el corazón, según Oseo Gundá, en el Odu Oseo Gundá, representa Olokun. Porque representa sus profundidades, representa el tipo de información que hay en esas profundidades. ¿Por qué? Porque inclusive hay muchos que no conocen esto, que sabemos que en las profundidades de los océanos, de los mares, se produce el 80% del oxígeno que nosotros respiramos del mar. Hay una cantidad de oxígeno que viene de la parte arbórea, parte vegetal del mundo, pero la gran cantidad, el mayor porcentaje viene del océano, viene del mar. Y se produce, y por eso que se produce a través de bacterias. Por eso es que Ogún se lo pone también con el color azul oscuro. Pero Ogún también representa la clorofila. La clorofila está constituida por un elemento que se llama magnesio, por un mineral que se llama magnesio. La clorofila y los glóbulos rojos tienen la misma estructura, es una estructura única. Lo único que cambia
¿Se acuerdan que yo dije que el glóbulo rojo tiene un aro y en ese aro transporta el hierro? Bueno, lo único que cambia en la célula de la clorofila es que tiene un aro, pero que transporta magnesio. Pero es la misma estructura. Y la clorofila es la sangre de los vegetales, es lo que circula y lleva el alimento, lleva el magnesio, y mucho de eso también es el color verde, anuncia la cantidad en profundidad de magnesio. Por eso también Ogún se lo pone en ciertos iconos color verde. ¿Va? Sí. Y fallo que Guarenice somos la computadora más perfecta que creó Lodumaré. Exactamente. José Antonio Páez dice: en la creación del esqueleto humano estaba Ogún creando el esqueleto del hombre de 9 varillas y a las mujeres de 7 varillas. Eyú formó el cuerpo muscular de arcillas, Obatala con los 5 sentidos, Olodumaré le dio el aliento de la vida. Muchas gracias por el aporte, hermano, muchísimas gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de que también la clorofila tiene un aro de magnesio, la célula lleva eso. Y hay una teoría, no recuerdo en este momento el doctor, pero hay una teoría que dice que a través de operaciones enzimáticas el magnesio se puede convertir en hierro dentro de nuestro cuerpo. El magnesio, el calcio y el hierro, el fósforo, el magnesio, el calcio, el hierro y el fósforo sirven para la densidad de nuestros huesos y de los trabajos de los electrolitos que van a hacer la función de electricidad para mantener el funcionamiento del corazón. Ese funcionamiento autónomo del corazón se realiza a través de impulsos eléctricos, de electricidad. Bueno, por eso es lo importante de todo esto, porque es todo a base de una información inteligente. Muchas veces se lo caratura a Ogún como el torpe, el que se lleva todo por delante, que pelea, pero no es pensante, es muy inteligente. Temperamental. Puede ser temperamental, pero es inteligente porque Ogún utiliza la inteligencia, porque utiliza toda la inteligencia enviada a través de ese rayo de luz que lo trae Obatala y utiliza la inteligencia. Es el dueño de la tecnología a raíz de eso. Entonces tenemos que ver, Ogún está en todo y lo importante de Ogún es que es nuestro cuerpo. Por eso los programas estos fueron para poder entender y tener un poquito más de conocimiento cada uno de nosotros, de salir de esa figura, de salir de ese icono. No es porque no esté mal, no, porque es algo mucho más profundo, como la profundidad de Olokun, como el conocimiento a esos locos de las profundidades, que es muy importante, que no todos lo saben. Y todo esto nos lleva y nos explica Ifá en los EC, nos explica en las historias, pero hay que saber aplicar el conocimiento para poder ir entendiendo todo esto y cómo es y reflejar la vida cotidiana. Ahora es el tema de por qué esto. Hay mucha gente que pasa circunstancias constantes. Ifá nos va diciendo, Ifá nos va dando la palabra, Ifá nos va indicando qué es lo que tenemos que hablar y qué es lo que tenemos que decir, que tenemos que ir aprendiendo y que tenemos que ir viendo de nuestro destino y de nuestra vida. Muchas veces nosotros encontramos quizás en el libro la respuesta que andábamos buscando hace mucho tiempo, o por ahí encontramos la respuesta en la palabra de alguien que en ese momento se paró a conversar con nosotros o pasó una situación parecida. Cuando nosotros empezamos a entender la acción de Ogún en nuestro cuerpo, la acción de Ogún en nuestra vida, la vitalidad y de todo lo que estamos hablando, empezamos a poder autoayudarnos y hacer nuestro sacrificio, nuestro propio Evo, para poder empezar a contrarrestar todas esas situaciones. Si tenemos un problema de cáncer, ya sabemos por qué es, hacia dónde tenemos que apuntar y qué es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, todo esto se va realizando a través de lo que hace la unión de las neuronas, los pensamientos, la función, como decía la meditación, pero hay distinto. Hay control mental y meditaciones que son distintas también las meditaciones, pero la meditación enfocada en un punto,
en una acción. Cuando nosotros ya sabemos que un macrófago es el que va a comerse, porque macrófago es comer, quiere decir comer, que ese macrófago que tenemos adentro de nuestro cuerpo lo vamos a poder direccionar a través del accionar de Ogún, de Opatal y de todos los orillas que interactúen. Se va a comer esa célula que no sirve, que está enferma. Pero hay que entender la enfermedad primero y entender la función del orilla también. ¿En dónde interviene? Si nosotros no aprendemos a nadar, nos vamos a ahogar. Cuando aprendemos a nadar, le perdemos el miedo al agua. Ojo, nunca el respeto porque nos podemos ahogar. El mejor nadador se ahogó. Pero tenemos que aprender a nadar. Y esto es en consecuencia o en acción de nuestra vida. Por eso es el entender de qué es el orillá, de que el orillá es una energía, es una vitalidad, que es una acción que va a cumplir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra mente, sobre nuestra conciencia. El principal orillá que va a cumplir sobre la conciencia es orilla, o sea, es un orillá, está cumpliendo un orillá individual, particular. Pero ¿qué es lo que tenemos que enfocar de todo esto? Yo quiero que vengan en privado todos aquellos que puedan tener un tipo de problemas de salud. Vamos a hacer una serie de trabajos a niveles de meditación, a niveles de enfoque, a niveles de control mental, que no tiene nada que ver porque si están en IFA, no están en IFA o están en otras religiones. Puede venir cualquiera, puede anotarse cualquiera para poder enfocar y trabajar sobre esos problemas en particular, sobre ese miedo, sobre esa enfermedad, sin dejar lo facultativo, por supuesto. Pero nosotros tenemos un laboratorio químico dentro de nuestro cuerpo que cuando logramos interpretarlo, conocerlo profundamente, porque tenemos que conocernos, por eso se dice que tenemos que conocernos y saber lo que es nuestro destino. Vengan por privado porque lo vamos a realizar. Vamos a juntar un grupo de personas que quieran hacerlo y lo vamos a hacer. Porque es muy importante todo esto. Provocamos nuestra enfermedad y tenemos nuestro remedio. Eso es lo importante. Lo importante acá no es tener saber de todo, o sea, saber que, no sé, ser un cirujano, un eminente. No. Lo importante es tener el conocimiento. ¿Cómo puedo yo aplicar mi pensamiento coherente de cómo puede accionar un macrófago para poder solucionar o trabajar sobre mi cuerpo? ¿Cómo trabajo con mi cuerpo? ¿Cómo interacciono con mi cuerpo? El cuerpo espiritual y el cuerpo físico, ¿no? Porque nosotros somos tres bases, ¿no? El cuerpo espiritual, el emperespíritu, que es el que cubre el cuerpo, y después el espíritu, alma. Pero tenemos que conocer esto para poder hacer una función, estar mejor y empezar a ver lo que es la vida, vivirla plenamente. Y cuando nosotros tenemos un problema, una enfermedad que nos acosa, una situación mental, por supuesto que están los facultativos, por supuesto que tienen que hacerlo, pero hay formas, siempre, pero hay formas de cómo enfocarse. El laboratorio químico nuestro del cuerpo es impresionante, pero también está ligado a lo espiritual. Y no importa de la creencia que sea, a lo que se crea, en lo que se crea, no interesa eso. Lo importante es que el humano y el ser humano debe existir y coexistir en una felicidad y en un amor pleno. Y eso no hay nada con qué pagarlo. Entonces, aquel que le interese ese tipo de ejercicio, este tipo de forma para poder salir de situaciones, que venga por el privado, que vamos a hacer lo que venimos haciendo y trabajando acá en nuestra EP, con nuestra comunidad de acá, que estamos haciendo ese tipo de trabajo. Les vuelvo a decir, no es para dejar médicos, sino para poder ayudar a sanar. Cuando uno se prepara mentalmente para una operación, para una enfermedad, sana mucho más rápido y la operación cicatriza mucho más rápido. Porque mentalmente hay una preparación también.
Por eso hablamos de los yoga, de los yogis, hablamos de los maestros, hablamos de aquellos que pueden tener esa función mental abierta en coexistencia de un pensamiento coherente y en plena conciencia. No hablemos de pavadas, ¿no? Hablamos de conciencia y hablamos de pensamientos coherentes. Hablamos de coherencia plena. Hay que ir al médico, hay que hacer las cosas como son, pero también podemos ayudarnos nosotros mismos para que todo eso en conjunto haga la función de que podamos estar mejor. Muy bien, hasta acá llegamos. ¿Hay alguna pregunta, algo por ahí? No. A ver, que me entró acá algo y no sé qué es. Bueno, les agradezco a todos por estar. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir con todos estos programas. Vamos a seguir directamente acá de la Aldea Guaraní Argentina. Hay nuevos proyectos. Estamos preparando pronto una revista que va a salir con todos estos artículos y muchos artículos más para que puedan ustedes leer y puedan ver y apreciar, interactuar también. Estamos preparando canales en YouTube que ya estamos ahí preparando para su salida, para que puedan tener otro tipo de enfoque dentro de lo que es IFA, dentro de lo que es digamos la sabiduría de IFA, y cómo empezar a interaccionar en todo esto y llevar a IFA un poquito más allá y que se entienda que, como siempre digo, IFA no busca a la gente, sino la gente busca a IFA. Gracias a todos, gracias por estar ahí. Y bueno, si les gusta el programa, compartan por favor para poder llegar un poquito más y así tener esta felicidad plena de decir y poder interactuar con más hermanos, con más gente que quiera. No hace falta de ser de IFA o de alguna otra religión, pero compartir todas estas experiencias que son tan lindas. Gracias a todos. Bueno, gracias por estar, por participar, por colaborar con nosotros. Y bueno, y cualquiera que tenga alguna idea, algo